Bien, buenos días, ya estamos en línea, ya estamos conectados. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, estimadas y estimados alumnos de la Universidad de Santander. Y bien, pues estamos reunidos en esta pequeña videoconferencia de la asignatura de Física Electrónica. Bien, pues entonces vamos a comentar algunos rasgos importantes, algunos temas necesarios e indispensables según la antología que bueno, pues la universidad prepara para ustedes. Y bueno, pues vamos a compartir la pantalla. Eh, Vamos a compartir. Aquí está. Por aquí andamos nosotros. Y vamos a compartir. Listo, ahí iniciamos entonces con esta guía didáctica. Bueno, pues vamos comentando. A grosso modo, pues ya saben que está dividido en unidades. Y estas, pues como tal, la unidad número 1, pues habla acerca de la teoría atómica. La unidad 2, conductores, semiconductores y aislantes, y según la naturaleza de la electricidad, es como se dividen. En la unidad 3, pues es acerca de la unión positivo-negativo, hablando ya de los semiconductores más simples, como son, pues obviamente, los diodos rectificadores. La unidad 4, pues las propiedades ópticas de los semiconductores. Unidad 5, los dispositivos fototónicos. Unidad 6, aplicaciones de la fototónica y las comunicaciones ópticas, que bueno, pues al día de hoy la mayoría de los proveedores de Internet, redes de comunicaciones, pues se hacen a través de fibra óptica. Los transistores bipolares, ya como la evolución de lo que viene siendo el diodo semiconductor, y los dispositivos de 4 capas, que bueno, pues ya solamente veremos como algunas características y funcionamiento de operación general y a grandes rasgos. Y bien, pues nos vamos hasta la página número 27, que es donde iniciamos ya prácticamente pues la unidad 1. Y bueno, pues sería hablar acerca del átomo, pero pues obviamente desde la visión de la teoría atómica y la naturaleza de la electricidad, pues los conductores, ¿verdad? Son aquellos materiales que tienen electrones que pueden moverse libremente y, bueno, pues no van a encontrar alguna oposición en el paso libre de los electrones, por lo tanto, pues es considerado como un conductor porque tiene un solo electrón en su última capa de valencia y, por lo tanto, pues va a permitir transportar esta energía pues de manera más rápida. Vamos a utilizar la pizarra electrónica también para alguna información que necesitemos. Y vamos a ingresar para también, pues, dibujar algunos esquemas, ¿no? Ok, vamos a ver. Entonces, decimos que un conductor, ¿verdad? Tiene, pues, su última capa de valencia, un solo electrón. Por lo tanto, por eso es considerado como un conductor eléctrico, porque bueno, pues puede ganar y perder electrones de una manera muy sencilla. Y dentro de los materiales conductores, pues está el cobre, el oro, el níquel, el cobalto y pues algunos otros que nos van a permitir pues ya el poder transportar esa energía de una manera rápida. Y bueno,
Eso era lo que quería explicar o dibujar, cuanto en un pequeño esquema. Y bien, pues alguien que habló por primera vez entonces de esta construcción atómica, ¿verdad? Pues es el átomo de Bohr. En 1911 se celebró el primer congreso de Solvay de los científicos. Bueno, pues ahí asistieron grandes científicos famosos, descubridores del átomo, y bueno, pues ahí es donde Niels Bohr puso manos a la obra para incluir su teoría de los cuantos, modelo atómico de su maestro Rutherford, tomando como punto de partida el modelo de Rutherford. Niels Bohr trató de incorporar en él la teoría de cuantos de energía desarrollado por Max Planck y el efecto fotoeléctrico observado por Albert Einstein. En 1913, Bohr postuló la idea de que el átomo es como un pequeño sistema solar, y bueno, pues estos giran alrededor del núcleo, tales como el modelo de Rutherford. Y bueno, pues ya más adelante, pues esto se ve refutado por otra teoría atómica, y bueno, pues ya existe también la primera imagen, la primera fotografía ya de lo que es un átomo de silicio. Por ahí si quieren ustedes investigar un poco, van a encontrar la primera selfie, ¿verdad? Eh, de un átomo, y este átomo es de silicio, y pues sí, es muy similar a el que dibujamos aquí, donde sus orbitales pues son de manera elíptica. Y bien, pues la teoría atómica de Bohr pues decía que los electrones pueden estar en órbitas fijas, están asociadas a determinada energía, los electrones no irradian energía, el átomo emite o absorbe energía solamente cuando un electrón salta de una órbita a otra, y producen de forma espontánea estos saltos, ¿verdad? Y el salto de una órbita a otra, el electrón no pasa por ninguna órbita inmediata. Y bueno, pues esto más adelante, como les digo, bueno, pues es refutado. Eh, También en 1925 fue introducido el cuarto número cuántico, el spin del electrón, y bueno, pues esto rota sobre su propio. Funciona muy bien, pues el átomo de Bohr, ¿verdad? Pues para explicar el átomo de hidrógeno y otros sistemas de un electrón como el helio, pero desafortunadamente no lo hizo tan bien cuando se explicó el espectro de átomos más complejos. Además que el modelo de Bohr no se explica o no se podría explicar porque algunas líneas son más intensas que otras y porque algunas líneas espectrales se dividen en varias líneas en presencia de un campo magnético, denominado esto como el efecto Zeeman. Y bueno, pues Schrödinger mostró que se puede pensar que los electrones se compartan como ondas y como partículas. Esto no es posible, saber tanto la posición del electrón en el espacio como su velocidad al mismo tiempo, un concepto que es expresado más precisamente por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y bueno, pues esto fue en cuanto a la teoría atómica, para que, bueno, pues ustedes profundicen un poquitito más. Y posteriormente, pues también analicen qué es un semiconductor, que bueno, pues entendido como semiconductor es el punto medio, ¿verdad? Entre lo que es el conductor y aislante, tiene 4 electrones en su última capa de valencia y le permite pues ganar y perder electrones, o lo que podemos nosotros comentar y mencionar que es como un sistema de control de energía. Y bien, pues una vez que vimos esto, los átomos tienen órbitas y energías electrónicas. Estas están clasificadas, ¿verdad? Como niveles, por subniveles o capas. Alrededor de ellos giran, o en estas órbitas giran los electrones, y en el núcleo, bueno, pues tenemos, no olvidar, protones y neutrones. Bueno, pues otro concepto importante es la excitación del átomo. Eh, Esto pues obviamente se refiere cuando el átomo recibe energía, pues cualquier tipo de energía, óptica, eléctrica o cualquier forma. Esta energía es transferida al electrón y se excita a un nivel de energía superior y se considera que el átomo está en estado de excitación. Esto es muy importante no olvidarlo porque, bueno, cuando veamos algunos conceptos ya de semiconductores,
y lo que viene siendo el diodo semiconductor y el transistor en el proceso de dopaje a través de materiales intrínsecos y extrínsecos, pues esto sí va a ser de vital importancia. El electrón puede permanecer solo en estados de energía o niveles específicos, y estos niveles de energía pues son permitidos. Entonces, cuando la energía proviene de estas cantidades discretas, pues también denominamos que el estado fundamental del átomo pues puede, en este caso, absorber energía y por lo tanto cargarse con ciertos materiales. Otro concepto importante pues es el campo eléctrico. El campo eléctrico se define como todo espacio que rodea una carga eléctrica y bueno, pues esta puede ser positiva o negativa. Y pues un átomo en un estado de excitación de muy alta energía se denomina como átomo de Rydberg. Y estos sistemas están altamente excitados, pueden formar un estado de concentración de vida media larga. Y bueno, pues de ahí que pues gracias a la teoría atómica y pues estos conocimientos, ¿verdad? Pues así como también la energía es igual masa por la concentración de la energía a la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, pues gracias a eso se inventa lo que viene siendo la bomba nuclear, cuando se chocan dos átomos de hidrógeno, pues los dos átomos generan pues esta eh, desafortunada energía de reacción en cadena. Bueno, pues lo demás ya es historia. Bien, pues podemos encontrar aquí acerca de la teoría cuántica, ¿verdad? Para comprender un poquitito más y bueno, pues ver esa teoría cuántica, cómo, cuáles son sus postulados y sus ideas principales, ¿no? Bien, vamos al siguiente tema, que bueno, pues vamos a hablar acerca de combinaciones de átomos y energías electrónicas en los sólidos. Entonces, las partículas, más elementos o más de un elemento es el átomo. Los átomos a su vez están constituidos por partículas más pequeñas. Ya lo mencionamos, por protones, neutrones y electrones. Y hay dos tipos principales de enlaces iónicos, son los iónicos y los covalentes. Y bueno, pues ahí hablamos del enlace iónico, ¿verdad? Y otro, pues, del enlace covalente. Bien, otro tema importante que necesitamos ver, pues, son las bandas de energía. Son estos, pues, los niveles de energía de los electrones, los cuales los átomos de un cristal se transforman en un sistema que obedece al principio de exclusión de Pauli, es decir, dos partículas similares no pueden estar en los mismos números cuánticos. Y bueno, pues ahí la paradoja también inclusive ya aplicado en la realidad, pues, del espacio-tiempo. Bueno, pues, dependiendo la aceleración y la velocidad, pues el tiempo pasa relativamente para los observadores o las personas que se quedan aquí en la Tierra, ¿no? Y bien, pues un sólido está formado por un gran número de átomos cercanos entre sí, y cuando estos se aproximan, los niveles de energía de cada átomo se ven influenciados por otros átomos, de manera que el nivel de energía de uno particular se dividirá en n niveles formando una banda. La banda de energía más alta que contiene electrones es la banda de valencia. Y bueno, pues aclarar que no siempre está llena. Y aquí está lo que yo les mencionaba. Pues los tres elementos, según la naturaleza de la electricidad, su conductor, ¿verdad? Tiene una banda de valencia muy corta, una banda de valencia de aproximadamente un electronvolt y una banda de conducción aislante superior a las 4 electronvolts. Y llegando como un máximo, ¿verdad? Pues de 8. La teoría de bandas permite explicar la conducción de la electricidad en los materiales. Estos materiales, las bandas de valencia, así como también la de conducción, se cruzan permitiendo que los electrones en estado de valencia se muevan como si fueran libres, saltando a estados de conducción. Bueno, pues todo esto pues se refiere a algunos conocimientos de la física cuántica, pero lo que nos debe de interesar particularmente es cuando un electrón viaja de un punto a otro, se genera el fenómeno de la conductividad y bueno, pues de ahí
nos interesa prácticamente, pues, esta parte. Y dentro de los materiales, ¿verdad? Aislantes, pues está la madera y el hule, así como el vidrio. La madera y el hule, pues son aislantes comunes, incluyendo pues también la tela. Estos no permiten el paso libre de los electrones. Y bueno, pues profundiza un poco más en la teoría de bandas en este pequeño video que bueno, pues tú con tiempo la observarás en tu antología. Bien, eso es en cuanto a la unidad 1. En la unidad 2, bueno, pues hablamos de conductores, semiconductores y aislantes, un poquito más a profundizar. Y bueno, pues aquí lo relevante que tenemos que comentar es que, bueno, pues prácticamente los elementos semiconductores más comunes, ahí los tenemos, el arsenuro de galio, el azufre, el oxígeno, el cadmio, el selenio y el indio, que estos son pues ya más utilizados ya en la industria electrónica para la creación de unidades semiconductores y obviamente lo que viene siendo dispositivos electrónicos. Otro de los temas interesantes, bueno, pues que es un semiconductor extrínseco. Estos se obtienen artificialmente añadiendo impurezas a los semiconductores extrínsecos y estos 9 semiconductores se denominan extrínsecos o dopados. Existen dos tipos de semiconductores, los materiales N y los materiales P, ¿no? Y bueno, pues estos se están impurificando o se dopan prácticamente, ¿verdad? Con impurezas donadoras. Estas son impurezas pentavalentes, como los electrones superan a los huecos. En el semiconductor tipo N reciben el nombre de portadores mayoritarios y será aquel que permita la circulación de la carga, ya sea hueco o electrón. Hueco, pues son denominados como carga positiva, mientras que los electrones con carga negativa. Y bueno, pues mientras que a los huecos se les denomina portadores minoritarios. Y bien, pues entonces los semiconductores extrínsecos o dopados son los que se usan en la tecnología de semiconductores basados en la germanio y el silicio y el arsenio de galio, ahorita como materiales pues, más utilizados. El material se clasificará según la conducción en el semiconductor, sea por medio de electrones libres o huecos libres. La semiconducción extrínsecos se caracterizan porque tienen un pequeño porcentaje de impurezas respecto a los intrínsecos. Y las impurezas tipo N, bueno, pues son aquellas donantes, entregan electrones, suelen ser de valencia 5, del grupo 5 de la tabla periódica, como el arsenio y el fósforo. De esta manera no se ha desbalanceado la autoridad eléctrica, ya que el átomo introducido al semiconductor es neutro, pero posee un electrón no ligado. Y bien, pues el siguiente ejemplo es un ejemplo de dopaje de silicio por fósforo, en el que el caso es fósforo, pues dona un electrón. Ahí está, que hay un pozo, ¿verdad? Los electrones libres, pues, se van llenando, y pues por eso se denominan como portadores mayoritarios y minoritarios y determinan, pues, la carga del material. En este caso, pues, como su mayoría son tipo negativo, por eso se llama impurezas tipo N, por lo tanto, el material se carga de manera negativa. Las impurezas del tipo P, bueno, pues en este caso están dopados con elementos trivalentes, como el boro, el galio, el indio, etcétera. Y bueno, pues estos forman una estructura cristalina que forman estos niveles energéticos y bueno, pues generalmente se conocen como semiconductores tipo P, ya que este proceso de dopado se añade un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de cargas libres, es decir, de casos positivos o huecos, y estos hacen que los electrones salten a las vacantes con facilidad, haciendo o dejando huecos en la banda de valencia, siendo huecos los portadores mayoritarios y de esta manera poder cargar de manera positiva lo que viene siendo el elemento.
Y bueno, pues no olvidar que existen también algunos efectos cuando está presente la temperatura. Si, por ejemplo, se añade una temperatura ambiente a los electrones libres, provienen de los electrones sobrantes, las impurezas. Y bueno, pues un semiconductor del tipo N posee más electrones libres que el intrínseco, por lo tanto, la conductividad es mayor. Y bueno, pues no olvidar pues este experimento que hicieron por ahí en 1987 en la Universidad Autónoma de México para lo que le llamaron el superconductor. De manera rápida les explico, ingresaron o introdujeron en un horno, ¿verdad? Introdujeron un material puramente aislante, como en este caso pues es eh, el material, déjenme recordarlo, era bueno, el hecho es que era aislante. Y no olvidar que, bueno, pues estos tienen 8 átomos en su última, perdón, 8 electrones en su última capa de valencia. Lo calentaron hasta 200 grados centígrados, pero aquí la característica es que lo hicieron al vacío. Y bueno, pues observaron que perdió totalmente sus electrones, ni siquiera quedó un electrón en su última capa de valencia, denominándole pues de esta manera como el superconductor. Bien, pues es un poquito de acervo cultural para que ustedes conozcan. Y pues ustedes ya observen este video para completar la información en cuanto pues a los semiconductores. Vamos a la unidad 3. Esta habla acerca de la unión positivo-negativo. Bueno, pues esta unión, ¿verdad? Pues se denomina como semiconductor más simple. Y una de las claves cruciales en la electrónica es la naturaleza de la unión PN cuando los materiales tipo P y tipo N se colocan en contacto uno con otro. La unión se comporta de manera muy diferente a como lo hacen cada uno de los materiales por sí solos. Específicamente, la corriente fluirá fácilmente en una dirección denominada polarización directa, pero no en otra que se denomina polarización inversa, creando así un diodo básico. Este comportamiento no reversible surge de la naturaleza del proceso de transporte de la carga de dos tipos de materiales. La unión P y N se forma cuando se unen estas dos regiones. En la práctica, bueno, pues estos procesos de fabricación de unión P-N son los de difusión e implantación de iones. Y en el caso que el límite de las regiones P y N se representa una unión escalón o una unión abrupta, este tipo de unión, la transición entre las regiones P y N, dan lugar a una distancia extremadamente pequeña, por lo tanto hay un cambio brusco en el dopaje, yendo desde el positivo hasta el negativo, y el hecho de unir ambos tipos de materiales provoca un elevado gradiente de concentración de portadores en la aproximación de la unión, de hecho que se observa como una corriente de difusión y los huecos a la región O perdón, a la región P hacia la región N, y pues esto impide el paso de los electrones. Quiere decir que la unión PN se va a comportar como un tipo de interruptor en el que conduce o va a permitir la conducción de energía eléctrica en polarización directa, pero en polarización inversa se comporta como un interruptor cerrado, perdón, abierto, por lo tanto la corriente pues no va a pasar o no va a fluir en ese sentido. Y bueno, pues existen barreras de potencial, que bueno, particularmente en el caso del diodo semiconductor, esta barrera de potencial es superior a los 0.7 voltios. Y bien, el átomo pentavalente en un cristal de silicio produce un electrón libre y esto se puede representar como un signo positivo, y este sería en un electrón al lado, y el átomo trivalente sería el signo negativo encerrado con un círculo con un punto sin rellenar, como para simbolizar pues un hueco.
Y bien, pues barrera de potencial, otro concepto, ¿verdad? Es un dipolo que tiene un campo eléctrico entre los iones positivos y negativos, de forma que al entrar en los electrones libres de la zona de expresión, el campo eléctrico tarda en devolverlos a la zona N y la intensidad del campo eléctrico aumenta con cada electrón hasta llegar al equilibrio. Aquí era lo que les decía, ¿verdad? Lo que viene siendo el campo eléctrico entre los iones equivalentes, una diferencia de potencial, ya remarrada la barrera de potencial, a 25 grados centígrados, los valores para el germanio es de 0.3 voltios y de 0.7 voltios para el silicio. A esa barrera de potencial es denominada como principio de operatividad en los dispositivos semiconductores, pero sobre todo y fundamentalmente en los diodos rectificadores, porque existen pues de dos materiales, el de silicio y el de germanio, y bueno, pues ambos son estos puntos de operatividad y de operación. Bien, la polarización inversa, bueno, pues ya lo mencionamos, ¿verdad? Que no conduce la energía eléctrica. La polarización directa sí, por lo tanto, bueno, pues el diodo, básicamente, bueno, pues este es el símbolo del diodo. Físicamente, pues es algo más o menos así. Esto indica la banda de conductividad o la polarización. Bueno, pues la energía conducirá en este sentido, pero si la energía viene en este sentido, que es la polarización inversa, pues no va a conducir porque se comporta como un interruptor abierto, ¿verdad? Un interruptor abierto. Por lo tanto, pues la energía eléctrica, pues no va a conducir, como si tuviéramos esta bombilla, pues ahorita como se encuentra abierto el dispositivo, pues se encuentra apagado. Si nosotros cerramos el dispositivo, pues obviamente va a estar encendido. Y bueno, pues así de sencillo es esta parte, no vamos a profundizar tanto en este concepto de polarización directa e inversa, porque bueno, pues es muy sencillo. Y bien, pues entonces la región de la unión PN de un diodo de unión tiene las siguientes características. Eso sí, habrá que comentarlo porque, bueno, pues los semiconductores tienen dos tipos de portadores de carga móvil, agujeros y electrones. Los agujeros están cargados positivamente, mientras que los electrones están cargados de manera negativa. Un semiconductor se puede dopar con impurezas donantes, tipo N o tipo P, y la región de unión en sí tienen portadores de carga y se conocen como regiones de agotamiento. Cuando el diodo tiene polarización cero, se explica, no se explica ninguna fuente de energía, se desarrolla una barrera de potencial. Bueno, pues esto va aproximadamente de 0.5 a 0.7 para los semiconductores de silicio o los diodos rectificadores de silicio y los de germanio de 0.3 voltios para pues, obviamente superar esa tensión de umbral y poder operar de manera normal, ya sea en polarización directa o inversa, como un interruptor abierto o cerrado. Cuando un diodo de unión está polarizado hacia adelante, el grosor de la unión o de la región de agotamiento se reduce y el diodo actúa como un cortocircuito, permitiendo que la corriente fluya de manera completa, era lo que yo les mencionaba, un circuito cerrado. Y bueno, pues cuando tiene una polarización inversa, el grosor de la región de agotamiento aumenta, va a hacerse más grande, como si fuese una resistencia muy grande, una oposición muy grande, por lo tanto, bueno, pues la corriente de fuga es muy pequeña, no conduce la energía. Otro componente interesante, pues es el diodo Zener y el diodo Schottky. El diodo Zener, bueno, pues tiene una unión PN especial, muy dopada, diseñada para conducir en dirección inversa, es decir, en polarización inversa, y cuando alcanza un determinado voltaje específico, llamado de voltaje de tensión Zener, pues este voltaje tiene una ruptura inversa, ¿verdad? Y bueno, pues empieza a conducir
en sentido opuesto. ¿Cómo funciona el diodo Zener? Bueno, pues cuando los polarizamos inversamente, llegamos al voltaje de Zener, el diodo conduce y mantiene una tensión constante, a menos de que, bueno, pues sigamos aumentando la tensión del circuito. Bueno, pues esto permite que conduzca en polarización inversa. Y el diodo Schottky, o barrera Schottky, llamado así en honor al físico alemán Walter Schottky, es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre estados de conducción directa e inversa, y esto lo hace en menos de un nanosegundo. Los dispositivos más pequeños, como 5 milímetros de diámetro, y bueno, pues se refiere a ella como NIRSIR, bueno, pues las tensiones de codo. Estas tensiones, bueno, pues van a permitir dejar que esta región del Zener permita conducir en una diferencia de potencial lo suficientemente negativa. Y bueno, pues otro concepto que hay que tomar en cuenta sería este concepto de conmutación, porque bueno, pues esto es muy importante para los transistores, porque gracias a este fenómeno de la conmutación, pues se crean o es el interés de conmutar de una manera más rápida el proceso de la energía eléctrica. Y bueno, pues eso nos permitió crear, bueno, les permitió crear los laboratorios Bell a Walter Breitan, John Bardeen y el tercero se me olvida, pero ellos descubren en estos laboratorios Bell los principios del eh, transistor. Y bueno, pues recordar que transistor, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero significa o viene del inglés de transferencia de resistencia. Y bueno, pues ahí en la historia ustedes pueden investigar qué tanto problema hubo para el descubrimiento del transistor. Y bueno, pues quién se adjudicaría este gran descubrimiento, que bueno, pues inicia la era del estado sólido, en la época de los 70s, 80s. Bueno, los descubrimientos fueron a principios de los mediados de los años 60, y bueno, pues de ahí en adelante todo es historia. Bien, de ahí nos brincamos un poquitito hasta la unidad 4, pues ya hablando de las propiedades ópticas de las semiconductores, la luz y el espectro electromagnético. La luz pues es toda radiación electromagnética que puede propagarse a través del vacío. Entra pues esta por la córnea, ubicada en el polo anterior del ojo, y esto deja pasar al cristalino que enfoca la luz, formando una imagen invertida de lo que observamos sobre la retina, que se halla en la parte posterior del ojo. Luego el nervio óptico no transmite mensajes hacia el cerebro para, pues obviamente, enderezar la imagen. Quiere decir que, pues gracias al ojo, nosotros lo vemos, pues, de manera recta. De lo contrario, pues, lo veríamos así como de cabeza, ¿no? Similar como se hace en el efecto óptico de lo que viene siendo un espejo. Y bueno, pues la luz blanca al atravesar el prisma transparente se descompone en 7 colores. Esto lo descubre el padre de la óptica, Isaac Newton, ¿verdad? Gracias a este prisma y los colores primarios. La frecuencia más baja del integro de las ondas electromagnéticas visibles es captada por los seres humanos como el color rojo, la más elevada correspondiente a la violeta, y la radiación a la longitud de onda mayor se llama infrarrojo. Todo esto ustedes lo van a hallar en el espectro electromagnético, que es este que tenemos aquí, donde podemos encontrar los rayos X, rayos beta, rayos gamma, rayos lambda, ondas largas, ondas cortas, microondas, infrarrojos, y bueno, pues también algunos elementos que no son visibles para el ojo humano, pero pues entender que la mayoría de las energía se transfiere a través de ondas, ¿verdad? Ondas electromagnéticas. Y bueno, pues las características que podemos destacar del espectro electromagnético es que se extiende desde la radiación de menor longitud, rayos gamma, rayos X,
Todas las radiaciones electromagnéticas se transmiten a una velocidad de 300 kilómetros por segundo. Dato importante, en 1603, Ole Romer, a través del uso de los primeros telescopios, observa la deflexión de la luz por ahí en Saturno y pues hace el cálculo de la velocidad de la luz, que es 299.99 metros sobre segundos. Y bueno, pues esto permite, ¿verdad? Pues conocer ya la velocidad de la luz desde aquellas épocas, ¿verdad? Y desde el punto de vista teórico, el espectro electromagnético es infinito y continuo y la energía electromagnética, en particular longitud de onda, en el vacío tiene una frecuencia F asociada a una energía, pues denominada fotones. Recordemos que pues el único cuerpo o materia capaz de acelerarse a la velocidad de la luz, pues son los fotones, porque bueno, pues gracias a sus características fotoeléctricas, le permiten viajar a la velocidad de la luz y es el único cuerpo conocido en la Tierra que lo puede hacer. Dato interesante, también a las 12 gravedades terrestres, pues el cuerpo humano sufre una deformación, inclusive fracturas en los huesos y bueno, pues causa la muerte pues muy dolorosa, superior, ¿verdad?, a esas 12 gravedades terrestres. Y bueno, pues la interacción de la luz con un semiconductor, esto es lo que nos interesa, se encuentra en dos bandas de energía llamadas bandas de valencia y conducción, y esta interacción de partículas se carga entre las dos bandas para resultar la emisión y absorción de la radiación electromagnética. Cuando un semiconductor es iluminado, los electrones son absorbidos para crear un plan de electrón hueco, y este par de electrón hueco se genera cuando un electrón pasa de un estado de reposo a un estado de excitación, y la interacción entre un fotón y un electrón permite la generación de tres procesos en un semiconductor, las cuales son la absorción, la emisión espontánea y la emisión estimulada de un fotón, como se muestra aquí. Por lo tanto, bueno, pues gracias a este descubrimiento se inicia lo que es la era de la óptica y transportar energía a través de lo que viene siendo la fibra óptica. Y bien, pues entonces vamos a ver algunos modelos de banda de energía, luminiscencia y la fotoconductividad, que es lo que nos interesa. Nos vamos directamente hasta el concepto de luminiscencia, ¿verdad? Que bueno, pues existen algunos tipos de luminiscencia y es la luminiscencia, era de definición, es la emisión de luz por una sustancia sin ser motivada por el calor, por lo que es una forma de radiación en frío. Es el proceso de emisión de luz cuyo origen no radica exclusivamente en altas temperaturas y puede ser causada por reacciones químicas de energía eléctrica, movimientos subatómicos o estrés en un cristal. Esto distingue la luminiscencia de la incandescencia, que es la luz emitida por una sustancia como resultado del calentamiento. Entonces, muy importante, ¿verdad? Luminiscencia es diferente a incandescencia por la temperatura y no olvidar pues el experimento, ¿verdad?, que alguna vez realiza Thomas Alva Edison en su bombilla eléctrica, la cual pues obviamente tenía un error garrafal. Este era un filamento de tungsteno. El tungsteno, ¿verdad?, se calentaba al rojo vivo, pero pues obviamente existía el aire y cuando este se consumía, porque bueno, pues se calentaba a más de 90 grados centígrados, lo que pues esto permitía la sofocación y eliminación completamente del oxígeno, pues el filamento calentado al rojo vivo generaba un momento de incandescencia, pero posteriormente pues se apagaba. Este experimento, no olvidar que Edison intenta pues más de 2.999 veces, hasta el 3.000 le queda cuando pues sustituye el aire por átomos de argón. Argón pues permitió esta generación de la luminiscencia.
perdón, de la incandescencia, porque bueno, pues es a altas temperaturas, y la luminiscencia a bajas temperaturas. Dentro de la luminiscencia, pues tenemos la quimioluminiscencia, bioluminiscencia, electroluminiscencia, cristálluminiscente, electroluminiscencia, triboluminiscencia, fotoluminiscencia, fluorescencia. Bueno, pues esto lo encontramos en las lámparas fluorescentes, la radioluminiscencia y la termoluminiscencia acerca, precisamente, del calor. Bueno, pues algunas aplicaciones de la luminiscencia, ¿verdad? Pues se emplean materiales fosforescentes y los diodos emisores de luz, así como también, pues, ahora ya con este diodo emisor de luz, pues tenemos prácticamente energía lumínica a bajo costo. Y la electroluminiscencia y fotoconductividad, pues estos se generan, ¿verdad? Cuando el cambio de la conductividad eléctrica de un material debido a la acción de la radiación incide. El primer reporte sobre la fotoconductividad ocurrió en 1873 por Smith, y observa que la resistividad de selenio disminuía por efecto de la radiación del Sol, y el principio básico sobre el que se basa la conductividad es muy simple. Cuando un fotón de energía mayor o igual a la brecha de material incide sobre un semiconductor, puede ser absorbido por este material, pasando un electrón a la banda de conducción, dejando un hueco, y la banda de valencia. Estos dos portadores contribuyen al aumento de la conductividad del material. Para este caso, la conductividad se denomina intrínseca. Y dentro de los materiales, ¿verdad? Fotoconductores, bueno, pues requieren de contactos óhmicos y dependen, pues, de diversos factores. Bien, vamos a la unidad 5, dispositivos fototónicos. Estos son detectores de luz. Como ven, pues estos dispositivos detectores de luz incide la radiación de un material semiconductor a esta banda de conducción, y dentro de ellos pues tenemos, por ejemplo, el láser, los dispositivos LED, los cuales pues son dispositivos fotoconductores. Y uno de ellos, o un ejemplo, pues es el LDR, que es la resistencia dependiente de la luz. Y bueno, pues este fotorresistor va a aumentar o disminuir su energía, perdón, su resistividad interna para poder conducir o no conducir la electricidad. El fotodiodo también es otro componente, ¿verdad? El cual está constituido por un material tipo PN, y bueno, pues es sensible a la luz infrarroja. Y ahí está el dispositivo LDR o resistor, el fotodiodo y el fototransistor, que bueno, pues existen estos tres tipos, y la diferencia, ¿verdad?, que existe en el LDR o la fotoresistencia es que el fotodiodo responde a los cambios de oscuridad o iluminación, y viceversa con mucha velocidad, y puede utilizarse en circuitos con tiempo de respuesta. Si se combina un fotodiodo con un transistor bipolar, colocando un fotodiodo entre el colector y la base del transistor, se obtiene un circuito equivalente al fototransistor. Y bueno, pues estos, alguna vez, los que tuvieron la oportunidad de ir por ahí por ejemplo, a Mixup, ¿verdad? Levantaban ustedes los audífonos, automáticamente encendía, pues contenían un LDR en sus bandas de conducción. Tenemos dispositivos emisores de luz. Estos permiten, bueno, que un semiconductor o luminiscencia en este proceso inverso de absorción se encuentra prácticamente, pues, en esta unión o excitación. Bueno, pues esto mediante la absorción de la luz, y se permite este proceso de la fotoluminiscencia.
Y bien, pues entonces, eso es en cuanto a lo que podemos comentar de la unidad número 5. Y bien, pues entonces tenemos dentro de estos ejemplos, tenemos los lectores de CD, DVD, Blu-ray, etcétera, como algunos ejemplos particulares. Y por último, nos vamos a lo que viene siendo las guías ópticas, que esto principalmente nos va a permitir pues convertir la energía eléctrica a energía radiante o también electroluminiscente, que bueno, pues estos, la mayoría de los cristales permiten este fenómeno de luz infrarroja. Y bien, pues esta sería ya prácticamente la última información que vamos a comentar. Entonces, dejamos de compartir. Y bueno, pues no olvidar que pues todos estos dispositivos electrónicos, todos estos dispositivos luminiscentes, y bueno, pues gracias a los fenómenos de la óptica y los principios de la radiación, el conocimiento del espectro electromagnético, pues nos permitimos ya pues tener cada vez más y mejores componentes electrónicos en los procesos de comunicación, por ejemplo, y particularmente en la comunicación electrónica que tenemos al día de hoy. Bien, pues no me resta más que despedirme de ustedes. Nos vemos por ahí posteriormente en la virtualidad y continúo pues al pendiente de su progreso en la plataforma. Hasta pronto.